alcanzarlo. Pero para Municipal está más fácil Antigua, que tiene +3, que el +6. Yo no le puse que sumaban. Sí. Pero ponete que Municipal gane 2-0 mañana, ponete. O por 2 de diferencia. Se queda en 0. Y que Malacateco le meta 2 a la Antigua. Ya estamos de regreso a través de la pantalla de Tigo Sports y momento de hablar de uno de los equipos que recién ascendió este torneo a la Liga Mayor en su regreso después de algunos años y que se volvió la sensación del torneo, sobre todo en la primera vuelta y con un invicto de 40 partidos que traía desde la primera división. Y hablamos del cuadro de los Peces Vela, el cuadro del Deportivo Iztapa, que había mantenido su cancha invicta hasta que llegó Guastatoya y ahí todo se empezó a derrumbar para Iztapa. Revisamos los números de Iztapa en cuanto a su localía en este torneo y se divide de la siguiente manera. Tinco jugó en la primera vuelta donde tuvo 3 victorias, 1 empate y 1 derrota, que fue ante Guastatoya. 9 goles a favor, 7 en contra. De esos 7, 4 se los hizo Guastatoya. Había llevado un buen diferencial hasta ese partido, +2 en su diferencial. En la segunda vuelta jugó 6, los restantes para complementar 11. Únicamente ganó 2, empató 2 y se dio 2 victorias el cuadro de Iztapa con 6 goles anotados, 7 recibidos para un diferencial de -1. Ahí está, en total terminó anotando 14, recibiendo 14 de local en la sumatoria completa de las 2 vueltas, pero hay un parteaguas, Everaldo, en el cuadro de Iztapa. Llegó Guastatoya y le terminó echando todo abajo al cuadro del Deportivo Iztapa, porque había tenido una primera vuelta, digámoslo, invicta, porque hay que recordar que el partido con Guastatoya se jugó entre la primera y segunda jornada de la segunda vuelta, porque por la reprogramación de partidos. Entonces, prácticamente en calendario tuvo una primera vuelta invicta y después ya no se pudo recuperar de eso. Previo a eso había jugado con Chantla, Sí. recordemos. Era un equipo, un partido muy parejo porque ambos venían de jugar. Sí, fue un se partido conocía. como de primera división, Sí. el bagaje del partido fue el 1-1. Y luego llega Guastatoya y le mete 4. Recordemos que Guastatoya hasta ese momento, porque seguía siendo un equipo muy sólido, muy compacto, el mejor porque no perdió la punta. Así que le tocó difícil a un cuadro de Iztapa. Y lo de Iztapa fue un boom. Mucha euforia, mucha gana, un plantel muy corto, sí, obviamente, y eso le fue mermando sobre la marcha el trabajo que su técnico quería realizar. Jugadores interesantes, recordemos que de un partido donde anota su delantero 3 goles, es llamado, sí, a un proceso de selección. Ruiz. Diego Ruiz, exactamente, por ahí se va, pero después ya no fue el mismo. ¿Por qué? Hay muchas causas, por ejemplo, el protagonismo de algunos jugadores ya no es el mismo. Tatito fue, creo que, el mejor jugador que ha tenido, sí, hasta este momento el cuadro de Iztapa, siendo protagonista importante en muchos partidos para no terminar ni siendo goleado ni perdiendo. Y eso es muy importante. Rafinha también. Rafinha era el que empezaba por ahí y toda la cosa, luego apareció, sí, desapareció, pero no fue tan regular, por eso no le alcanzó. Programas atrás, no sé si se recuerdan todavía, que decían que Iztapa, como era el boom, iba a quedar entre los primeros 6. Sí. Y acá lo platicamos y yo dije que no le iba a alcanzar. No le iba a alcanzar porque es un cuadro cortito y los otros venían bien. Así que lamentable por la buena gestión que tuvo el cuadro de Iztapa, pero ahí anda, con 20 y tantos puntos, sí, alejado de una zona de peligro. Yo creo que redondea un buen torneo igual hasta acá. Sí. A ver, todo equipo que viene de una categoría inferior tiene un momento en el que necesita adaptarse a la nueva categoría, a los rivales que va a tener, y un momento en el cual puede llegar a tener esos 4 o 5 partidos seguidos en los que repunta o en los que puede acomodarse dentro del campeonato. Bueno, Iztapa arrancó de esa manera. Tuvo los resultados positivos en la primera parte del torneo y después incluso, como bien decías, a partir de ese empate con Chiantla y después la derrota con Guastatoya, son 5 partidos sin ganar que estuvo. Por eso te digo, a diferencia de lo que suele pasar, Negro, con los equipos recién ascendidos, el momento de bajar en cuanto a su rendimiento fue posterior a lo que uno siempre imagina. ¿Por qué? Porque cuando ascendés vienen los nuevos desafíos, los rivales de mayor jerarquía, de mayor nivel, y en principio siempre te cuesta las primeras fechas. Para Iztapa fue al revés.
pero también teniendo un plantel corto, yo creo que está redondeando un buen torneo. Le Sí. faltan 2 fechas, Sí. ha sido siempre un equipo difícil para todos y cada vez que decimos, bueno, tiene que ir a la cancha de Iztapa, es una cancha complicada. Sí. Entonces, eso también se ha ganado Iztapa en este campeonato, a diferencia de lo que han podido demostrar quizás los rivales que están hoy debajo de su posición. Y eso le sirvió a Mincho, le sirvió mucho porque fue un boom que le sirvió para tener ese colchón de puntos cuando empezara la curva de descenso. Que eso lo ha mantenido ahí. Si no estuviésemos hablando que tal vez estaría un poco más bajo y más incómodo. No, pero realmente el ímpetu con que inició el equipo de Iztapa, era lógico porque traían un buen rendimiento, venían mucho tiempo invictos, pero si vemos fríamente los números en la comparación que salió entre la primera vuelta y la segunda vuelta son casi similares. El hecho es que, digamos, en la retina se queda lo que sucedió de último. Y lo último, pues, no ha sido bueno en relación a resultados de Iztapa. No ha sido bueno, sino que ha sido intercalado, a diferencia de la primera vuelta en la cual sí vino ganando puntos de inicio. Y eso pues muchos ya nos olvidamos, pero hagamos un comparativo entre las dos vueltas y realmente el rendimiento ha sido casi similar en relación a los puntos sacados, ¿verdad? Quizá lo que lo dejó con más puntos fue la primera vuelta que hizo manteniendo, digamos, el invicto hasta que llegó Guastatoya. Si vemos a Iztapa, puede, como decía Mati, ha redondeado un buen torneo, Everaldo, porque está a 17 puntos de Chantla por el descenso y Petapa es el que le sigue, está a 10 puntos. Terminar con un partido que le falta, que digamos Petapa puede sumar y hacer 18 puntos, baja Sanarate, está 9 puntos arriba desde la zona de descenso y con un partido pendiente puede incluso alejarse un poco más. O sea, ya terminar un torneo recién ascendido con 3 partidos de ventaja sobre tus rivales por la permanencia es un buen torneo. Por supuesto que sí, hay que ver la panorámica de Iztapa, independientemente cómo termina, en los puntos que tiene hoy por hoy, que son 25, le alcanza muy bien para estar cómodo. ¿Por qué cómodo? Porque al principio estaban soñando en clasificar, porque estaban dentro de una zona de clasificación, pero su rendimiento les fue dictando y les fue acomodando. También los equipos que llegaban a ese estadio no es nada fácil, mientras se acomodaban y le encontraban la vuelta, por ahí sorprendió. Y esa es la ventaja que tiene Iztapa. Es un buen torneo. Pero otra de las ventajas, Ever, es que, por ejemplo, el equipo de Iztapa no se escucha que tenga problemas económicos. Es callado. Y eso también es un buen respaldo cuando el plantel está contento, ¿verdad? Sí. Yo creo que Iztapa está en la posición que realmente sus dirigentes pensaron. Pues yo pienso que en principio soñaron con estar metido entre los 6, por cómo se iba. Por cómo se iba. Por el sprint inicial. Exacto, Sí, por el exacto. momento. Pues yo creo que Estuvo cuando- segundo. Si vos le Sí. preguntabas a los dirigentes de Iztapa Negro cuando arrancó el torneo y les decías, ¿dónde te gustaría estar faltando 2 fechas? Y la verdad, tranquilo y sin problemas pensando en la temporada que viene y en la tabla acumulada. Yo creo que si le dabas este panorama, firmaban. Por supuesto. Firman por todos los supuesto. dirigentes. Pasa que es cierto lo que decís, la ilusión y ese sprint inicial en el cual tuvo 6 partidos sin perder, te hacen ilusionarte, pero siempre hay que tener un poco los pies sobre la No, tierra yo- y saber yo para entiendo. qué está cada uno, ¿no? Así es, yo entiendo. Yo por eso tocaba el tema de la ilusión, porque ilusionó. La realidad te va a dictar otra. Y la realidad no es mala. Tal cual. Pensando dirigencialmente, digo, para mí no es mala. Para mí no es mala. Un equipo que está lejos, como decía Luis, en los números que tiene, no tiene esa deuda de arrastre para el siguiente torneo, que sí hay descenso, que todo dependerá también el inicio y todo, pero tiene un buen respaldo numéricamente. Lo futbolístico lo irán corrigiendo dentro del camino y, como decía Mincho, la tranquilidad que hasta el momento expresan en cuanto a lo económico le da esa tranquilidad para enfrentar los partidos. Por supuesto que como jugadores aspiran a más, pero hay que entender hasta dónde puede dar la máquina. Sí, hay que poner, profe Mincho, como un chequecito de aprobado a Iztapa. Le ganó a Cobán en su casa, le ganó a Comunicaciones, le ganó a Municipal. O sea, son rivales, digamos, de más trayectoria, de más historia en el fútbol nacional y en su regreso a la Liga Mayor, en su primer torneo, no cualquiera le gana a Comunicaciones y a Municipal. Y a Municipal le ganó aquí y le ganó allá.
No, y si no, pues veamos, ahí mismo está el ejemplo, los problemas de Chantla, ¿verdad? Sí. Es uno de los equipos igual que Iztapa, que son recién ascendidos y ha tenido unas complicaciones serias con todos los equipos. El hecho de que lleve 8 puntos está también apuntando, a diferencia de Iztapa, que sí ha tenido, como hemos ya tenido concordancia nosotros en eso, en que es un buen torneo realmente el que ha hecho Iztapa, ¿verdad? Sí, lo de Chantla, sobre todo, no le ha ido muy bien de local. Pero Chantla es el peor local. Ha ganado un solo partido. Le ganó a Shela en la segunda jornada 1-0 y de ahí empató y perdió el resto de partidos. Y creo que a Chantla eso le pasa factura al final, Matías, porque no hizo de su casa, digamos, para un equipo recién ascendido debe sacar la mayor parte de puntos en su casa y por ahí, como dicen, ir a rascar algunos puntos de visita. Sí, y el hecho de que un equipo se acostumbre a perder también es peligroso, porque llegó a sumar su 8º punto y no pudo salir de ahí. Exacto. Y el equipo tiene 8 puntos desde hace 10 jornadas, fácil. Exactamente, entonces el equipo, quieras o no, es como que se va acostumbrando a perder. Y lamentablemente, estamos hablando de que, vos bien lo sabrás, Everaldo, vos también, Mincho, digo, la moral... Te meten un gol y ya sabes que vos. Ya sabes que, claro, exactamente, te hacen un gol y decís, otra vez no Y la vamos a manera en ganar. la que perdió los últimos partidos, que le remontó Siquinalá, que le Siquinalá, remontó luego Municipal, y ya no pudo después ni siquiera de local. Bueno, vamos cerrando el tema también de este repaso por el cuadro del Deportivo Iztapa, que ha tenido un torneo aceptable para estar lejos de la zona del descenso. El Samsung Galaxy J4 tiene una pantalla Super AMOLED enorme de 5.5 pulgadas que te permite colores reales y más espacio de almacenamiento. Ve ya por tu Samsung Galaxy J4. Ahí está la recomendación de nuestros amigos de Samsung. Vamos a darnos la vuelta acostumbrada por TSN Express para las mejores noticias del fútbol nacional e internacional. Arrancamos TSN Express. Holanda empata 2 con Alemania en la Copa de Naciones y la Naranja Mecánica clasifica al Final Four, a la fase final. Alemania desciende, al igual que España. Tinabajul, Huehue y Catocha jugarán la final de la segunda división. Los partidos se disputarán el 21 y 25 de noviembre. España ofrece candidatura con Marruecos y Portugal para el 2030. También podría ser opción para organizar la Eurocopa del 2028. Erwin el Abuelo Morales es duda para Guastatoya contra Chantla. Sufrió una lesión en el partido ante los Cremas B. Y finalmente este martes se reanudará la actividad del Mundial Femenino Sub-17. Sudáfrica enfrenta a Brasil y Finlandia jugará ante Uruguay. Elimina criaderos de zancudos para prevenir el Zika. Lava y cepilla bien los depósitos de agua una vez por semana, aunque estén limpios. Mamá segura, bebé seguro. Momento de la pausa acá en esta edición de En la Jugada. Al regreso toca hablar de la selección nacional y el repaso por lo que tuvo luego de esa suspensión que nos alejó casi 2 años de competencia internacional. Ya volvemos. Dagas, el del marchamo morado, cuida el medio ambiente pues evita el consumo de leña. Pídelo por WhatsApp al 4001-9594.